Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Yo sé que hoy comenzó el cambio de horario, pero Dios les bendiga. Si quiere, vaya conmigo a Lucas 24. Dice, desde el 13 en adelante, dice, ese mismo día dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 70 estadios. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no le reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús le preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante los de todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de todo esto. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse y le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Esta historia nos recuerda muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que nos recuerda es que Jesús siempre está con nosotros, pero nosotros no siempre lo vemos. Especialmente en las circunstancias, ¿verdad?, de la vida, cuando son difíciles. Muchas veces estamos caminando y pensando que estamos solos. Pero, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, en Mateo, ¿verdad?, dice que Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dice en Hebreos, yo nunca los dejaré ni los desampararé. Así que la sensación de soledad que usted pueda tener o de que está solo en las circunstancias de la vida es simplemente eso mismo, su sensación. Nosotros no vivimos por las emociones, nosotros vivimos por la verdad y dirigimos nuestras emociones con la verdad. Y quería traerles, ¿verdad?, esto y aplicarlo de esa manera, porque yo me he dado cuenta que muchas veces tenemos mucho conocimiento. De hecho, si yo hago una pregunta teológica aquí difícil, lo más probable, muchos de ustedes la puedan contestar. Pero lo que yo me he dado cuenta durante mucho tiempo en la Iglesia Universal es que tenemos mucho conocimiento, pero poco corazón. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no caminamos
conforme a la verdad muchas veces. Sabemos muchas cosas, pero no bajan al corazón. Y de eso se trata la palabra, ¿no? No solamente de que la conozcamos, sino que la vivamos. Porque esa es la realidad. Si no la vivo, ¿de qué me sirve saberla? Jesús le dice a los fariseos esto está en el Evangelio de Juan, le dice: ustedes escudriñan la Escritura porque a ustedes les parece que en ella encontrarán la vida, mas el que da la vida soy yo, y ustedes no quieren venir a mí para ayudárselas. Así que miren estos dos discípulos que caminaban tristes pensando en las circunstancias que habían pasado, y se les había olvidado que Jesús le había enseñado que era necesario que eso pasara para que se cumpliese la Escritura y para que ellos fueran ser libres del pecado. Y ellos siguieron caminando con la tristeza. Y qué interesante que sus ojos estaban vedados, ¿verdad? Ellos estaban ciegos, no podían ver. Pero qué interesante ver que cuando Él comienza a explicarle las Escrituras y en las partes donde hablaba de Él, ellos su corazón comenzó a arder, dice, después un par de versículos más tarde. Dice: no ardía nuestro corazón cuando Él comenzó a explicarnos las Escrituras. Que así como ellos, ¿verdad?, nosotros podamos encender nuestros corazones recordando la verdad. Y les digo algo, nosotros tenemos el mejor maestro que existe, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Pasajes difíciles que hay en la Escritura que usted no entienda, ore y pídale al Espíritu que se los revele. Así que, mis hermanos, en esta mañana queremos adorar a ese Dios que no se entregó, o sea, no se quedó en el cielo como para quedarse allá y vivir de su gloria, sino que abandonó eso, tomó un cuerpo humano, vino a la tierra y murió por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Así que en esta mañana Dios nos abra nuestros ojos y podamos ver a Cristo en toda su gloria. Y cantamos: abre mis ojos.
Iglesia, cantamos. Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero verte. Decía el profeta Isaías, ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová que hizo los cielos y la tierra, verdad? ¿Quién hay como Él? Pues literalmente no hay nadie. Él es único. Y queremos celebrar eso, ¿verdad? Queremos celebrar ese Dios que fue tan bueno y tan bueno y tan bueno, y es tan bueno y tan bueno, que nos ha dado más de lo que nosotros nos merecemos. ¿Usted cree que el regalo más grande que usted tiene es la salvación? No, el regalo más grande que usted tiene es que Dios habita en su corazón. Amén. Quien aviva el fuego de mis soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, que levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos dan gracias de que ese es nuestro Dios? Él bajó a salvarnos, detractores de su ley. En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo,
alabamos, Señor. Gracias por la salvación. Dice la Escritura que ese Dios, en Filipenses 2, ¿verdad? 5 al 11, dice que Él bajó, se convirtió, ¿verdad? Se hizo humano, se tomó carne, tomó un cuerpo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre, ¿verdad?, de Jesús, su nombre está por encima de todo. No hay nombre que esté por encima de Él. No hay enfermedad, no hay situación económica, no hay depresión, no hay ansiedad que esté por encima de Jesús. Porque en Él y para Él fueron todas las cosas, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que cuando usted quiere pensar cómo es Dios, quién es Dios, piensa en Jesús. Y ya usted sabe cómo es Dios. Así que usted sabe que ese Dios vino a la tierra y murió por usted y por mí. No tan solo eso, de todos los lugares donde Él podría habitar, ¿usted sabe dónde decidió habitar? En nosotros. Yo no sé si usted sabe que yo repito mucho eso, porque para mí eso es algo inconcebible, algo que yo no puedo entender. Y lo sigo diciendo a ver si algún día el Señor me lo revela aún mayormente. Porque de verdad que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que queremos que Él sea exaltado sobre todo. Nombre más alto.
Señor. Bendito seas por siempre. Porque cuando éramos tus enemigos, tú muriste por nosotros. Gracias, Señor, por ese gesto de amor, esa prueba de humildad, Señor. Gracias porque tú has sido más que bueno. Porque de tal manera amaste al mundo que entregaste tu Hijo único, a tu amado, en quienes somos amados, en quienes somos completos. Aleluya. Dele gracias a Dios, exalte su nombre. Gracias, Señor. Si usted quiere saber si Dios lo ama, mire la cruz del Calvario. No hay mayor prueba de amor. Sin importar las circunstancias, no sé por qué, pero sin importar las circunstancias, usted puede estar pasando por una situación difícil en este momento. Puede ser algo de salud, puede ser la familia, puede ser algún hijo rebelde, puede ser lo que sea. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Puede ser lo que sea, pero la cruz del Calvario dice: yo te amo. La cruz del Calvario dice: yo te amo tanto que doy mi vida por ti. Si en esta mañana tú tienes dudas del amor de Dios, mira la cruz del Calvario. Gracias por la cruz, oh Dios.
Déselo fuerte, dígale lo mucho que usted le ama. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y cuando nosotros tenemos una revelación de su amor, somos llenos de la plenitud de Dios. Porque eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dice la oración de Pablo en Efesios 3. Cuando nosotros conocemos el amor que Dios nos tiene, nosotros somos llenos de Dios. Así que es bien interesante porque es un conocimiento que está más allá del entendimiento, así como la paz que Él nos da. Por lo tanto, tiene que ser un conocimiento que viene de Dios. El Espíritu Santo nos da ese conocimiento. Muchas veces, cuando nosotros dirigimos alabanza, escogemos canciones conforme, ¿verdad?, a lo que el Espíritu va poniendo en nuestro corazón. Y no hay casualidades que la música que escogemos muchas veces va con el mensaje. Pero hoy, mientras ensayábamos, cuando terminamos esta canción, el Señor trajo a mi mente Juan 3:16. Y es un tema repetido en mi vida. Dios quiere que sepa que Él nos ama. Y yo sé que parece algo como clichoso, ¿verdad? Algo que parece como que, ¿verdad?, como un bumper sticker. Cristo te ama. Y a veces lo tomamos a la ligera, el que Cristo nos ame. Pero usted se ha puesto a pensar en los latigazos que le dieron. Usted se ha puesto a pensar cuando le arrancaron la barba. Usted se ha puesto a pensar cuando le escupieron. Usted se ha puesto a pensar cuando tuvo que caminar con la cruz, aunque vino otra persona y le ayudó. Pero usted se ha puesto a pensar cuando lo clavaron a la cruz. Cuando usted se da un pinchazo, ya sea con un alfiler, lo que sea, usted rápido saca la mano y hasta se le sale un par de improperios. Usted se imagina que lo claven. No con los clavos que hacen ahora, que son hasta lindos. Duelen igual, pero aquellos clavos eran hechos a mano. Y medían casi como 3 pies. La corona de espinas. El Dios encarnado recibió ese castigo por ti y por mí. Por ti y por mí. ¿Cómo no le vamos a alabar? ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no vamos a que nuestro corazón se alegre y se eleve hasta el cielo? Cuando Él ha dado más de lo que nosotros hemos dado. Él dio su vida por ti y por mí. Es tiempo de que la adoremos como Él se merece. Es tiempo que dejemos atrás el que este me ve y me da miedo o me da vergüenza que este me escuche cantar. Olvídese usted. Usted le está cantando a Dios, no le está cantando al que está al lado. Dejemos atrás los temores, los miedos de que me vean bailando o me vean alzando las manos. Eso no importa. No seamos hipócritas. Y perdonen, ¿verdad? Pero no seamos hipócritas. Alabemos de corazón y en verdad. Porque Él lo dio todo por nosotros. Y el amor de Él nos obliga. Así que cantemos de verdad. No estoy diciendo que hayan cantado de verdad. Lo que estoy diciendo es: olvídese, entregue su corazón. Abra su corazón a Dios. Olvídese de sus problemas, olvídese de la enfermedad, de lo que sea. Entrégueselo a Dios. Pónganlo en las manos de Dios. Dice la palabra que nosotros podemos depositar nuestra ansiedad
en Él. Y usted puede depositar su ansiedad, puede depositar su depresión, puede depositar su preocupación, su enfermedad. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Aleluya, Él tiene cuidado de nosotros. Así que cantamos. Me has dado tanto y no puedo pagar Sí, Señor. el gran amor que me quisiste dar. Cuando el aliento perdí, vi llegar. Te vi llegar, oh Dios. Sin merecerlo me alcanzó el perdón. Me alcanzó el perdón. Cuando desnudo me vistió tu amor. Tu hablar ha sido mi escudo, mi salvación. Ninguna piedra, Ninguna piedra pudo alcanzarme. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. gracias, Señor. Porque tú tomaste nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Me has dado tanto y no puedo pagar el gran amor que me quisiste dar. Cuando el aliento perdí, vi llegar.
En este momento piensa de dónde Dios te sacó. Trae a tu mente su misericordia, su gracia, de dónde Él te sacó. ¿De dónde te sacó Dios? Muchos de los que estamos aquí deberíamos estar muertos. Muchos de los que estamos aquí deberíamos estar presos. Muchos de los que estamos aquí merecemos estar en lo peor, en lo más hondo, en lo más profundo del pozo cenagoso. Pero de ahí nos sacó. Él se ensució sus manos, se enjolló las mangas y nos sacó. Y no tan solo eso, nos dio una vestidura blanca, anillo y un calzado. Amén, amén, amén. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Cantemos una vez más Torre de Fuerza. Canta lo que se mueva el techo. Canta lo que se mueva el techo. Torre de fuerza, mi fuerte escudo, mi fortaleza, mi libertador. Torre de fuerza, mi fuerte escudo, mi fortaleza, mi libertador. Una piedra. Ninguna piedra pudo alcanzarme. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Mi alabanza será para el Rey de amor. Mi alabanza será para el Salvador. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. Te alabamos, Señor, porque cuando éramos tus enemigos, Cristo murió por nosotros. No tenemos nada que ofrecer, Señor. No tenemos nada que ofrecer. Así que te damos gracias, Señor, porque tú miraste desde el cielo y nos viste. Y por amor a tu nombre, decidiste salvarnos, Señor. Gracias por venir a rescatarnos, Señor. Gracias por sacarnos del lodo cenagoso, limpiarnos, ponernos vestidos blancos, Señor. Anillo y sandalias, Padre. Gracias por abrazarnos, gracias por tu amor. Gracias por la gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Te pedimos que continúe bendiciéndonos por medio de la predicación, por medio del saludo. Gracias, Padre. No tenemos maneras de agradecer todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden saludar.
Dios les bendiga, amados. Muchas bendiciones. Vamos acomodando para continuar adorando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga nuevamente. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien. Ya como que está, no es que sea malo, ¿verdad? Es que como que está mejorando el clima, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico ya sigue sintiéndose caliente, porque Puerto Rico, el que diga que no es caliente, ¿verdad? Pero se está sintiendo un poquito ese cambio, ¿verdad? De estación. De hecho, ya hoy fue el cambio de horario de los Estados Unidos, ¿verdad? Y se está sintiendo el cambio de estación, ¿verdad? En nuestra querida isla, especialmente para Peñuela, porque para Ponce sigue igual de caliente, ¿verdad? Para Peñuela se nota un poquito el cambio, de noche un poco más fresco y un poco más agradable, ¿verdad? A nuestra piel y a los pelos de algunos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Amén. No lo dije por ti. Ayer tuvimos un momento gratificante con nuestra hermana Yuri, la mamá de nuestro hermano Ángelo. Estuvimos en su casa bautizándola, ¿no? Ella no pudo llegar hasta acá aquel día por las razones obvias, ¿verdad? Su condición física, y ayer estuvimos en su casa, ¿verdad? Bautizando a nuestra hermana Yuri. Y gloria a Dios por esa oportunidad que nos dio, esa bendición. Amén. Después, cuando venga por ahí, pues le habla con ella y le pregunta. Ella estaba gozosa y su familia también. Gloria a Dios por eso. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que tú nos regalas, Dios amado. Un día nuevo, Señor, que se levanta al filo con tus misericordias recargadas, nuevas, dice la Escritura, para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio que hiciste en el madero con tu Hijo, para que por medio de Él, aquel que crea en Él obtenga salvación y vida eterna. Hoy me presento ante ti, Señor, con todas mis dificultades, con todas mis inquietudes, Señor. Y te pido, Señor, que ministre a mi vida con esta palabra y también así a los hermanos que están aquí presentes y a aquellos que nos ven por las redes digitales también. Que a pesar, Dios mío, de mi finitez, Señor, de mi corto entendimiento, y a pesar de lo que yo soy, tu nombre sea glorificado en la mañana de hoy por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nos podemos sentar, amados. Hoy quisiera compartir una reflexión en torno a lo que el Evangelio dice de nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera compartir en términos de lo que implica para la vida de nosotros como iglesia y como creyentes. Y quizás estarán pendientes para buscar el versículo bíblico, ¿verdad? Pero utilizaré hoy el Evangelio de Marcos. No es que lo voy a leer completo. No entiendan eso, ¿verdad? Es que voy a utilizar el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué el Evangelio de Marcos? Porque hablar dentro del Evangelio o hablar del Evangelio de Marcos dentro de su contexto
para mí es una experiencia distinta, una experiencia maravillosa, una experiencia que yo la describo como un hombre que narra a Jesús con los pies en la tierra. El Evangelio de Marcos es la primera redacción de los evangelios. De Marcos dicen los que saben, ¿verdad? Los biblistas, los teólogos, que se copian el evangelista Mateo y Lucas para así poder redactar su evangelio. Marcos, en su estilo peculiar de hablar de Jesús, coloca a Jesús en una interacción realmente humana. Pero a la misma vez de hablar de Jesucristo el humano, reconoce de principio a fin que es un humano, pero que a su misma vez es hijo de Dios. La identidad de Jesús dentro del Evangelio de Marcos está claramente evidenciada en dos dimensiones. Número uno, como hombre, Marcos presenta a Jesús como a un Jesús que le da hambre. Y por supuesto que come. Busquen los otros evangelios a ver si lo pueden encontrar de esa misma manera. Marcos presenta a Jesús como un hombre que le da sueño y duerme. En los otros evangelios no lo encontramos así. Marcos presenta a Jesús como un hombre que se molesta, pero también que tiene alegría, como un hombre que tiene fuerza, pero también se agota. Y también Marcos lo presenta como un hombre que sufre, pero también como un hombre que es capaz de contentarse con las situaciones que pasan a su alrededor. Esa y algunas otras cosas más son la evidencia que presenta Marcos con respecto a la humanidad de Jesús. Y segundo, cuando miramos el discurso de Marcos de principio a fin, en Marcos capítulo 1 y versículo 1, Jesús es el Hijo de Dios. Y dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es Marcos 1:1. Y tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, de la manera clara que Marcos lo presenta. Marcos no da una explicación clara, es más, no da explicación. Marcos es claro y conciso, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y se acabó. Y en el Evangelio, en el versículo 11, entonces Marcos va a presentar precisamente el porqué de esa posición que él presenta a Jesús. En Marcos capítulo 1 y versículo 11, dice la Escritura, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy contento con él. En el capítulo 2 y versículo 17, Marcos plantea que Jesús es el Redentor. Y en la parte final del versículo 17 dice, no he venido a llamar a justos, sino he venido a llamar a pecadores. Es decir, vino a llamar a pecadores para que tuviesen un encuentro de redención con aquel que era el único que podía redimirlos. En el capítulo 4, versículos del 39 al 41, aquí podemos ver que aparece un planteamiento en donde Jesús tuvo una conversación con la naturaleza. Y ya sabemos de ella, pero dice así. Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Mandó a callar a los vientos y mandó a que las olas se tranquilizaran. Y desde luego, como consecuencia a esta acción,
de nuestro Señor Jesús, existe una pregunta abierta que se encuentra dentro del versículo. ¿Quién es este que aún el mar y las olas le obedecen? Y luego, desde el testimonio que presenta esta pregunta abierta en este versículo, podemos ver más adelante en el capítulo 8 y versículo 29, en donde Jesús habla con sus discípulos y le hace a ellos esta pregunta. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Respondió Pedro, tú eres el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amado, y ellos presentaron lo que la gente decía, pero Jesús les pregunta, ¿y vosotros? ¿Vosotros quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, amado hermano, Pedro de pie determinado, muy erguido, imagino yo, le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Y de hecho, lo que está planteando Pedro aquí es algo digno, amado hermano, digno de observar con mucho detenimiento. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la pregunta, amado hermano, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significa para la iglesia primitiva el término el Cristo? Tú eres el Cristo. Pues para la iglesia primitiva o para la iglesia del primer y segundo siglo, el término Cristo tiene un significado muy profundo, pero a la misma vez un significado muy central. Cristo en griego significa ungido, pero Cristo en hebreo significa Mesías. Ahora, este testimonio que en griego quiere decir ungido y que en hebreo quiere decir Mesías, se cumple indistintamente el significado etimológico del término. Se cumple en las dos acepciones que le estoy presentando en la mañana de hoy. Se cumple en griego, en Jesús, pero también se cumple en hebreo. El término no se está dando en la nada. Este término se da como consecuencia de esa promesa que hay antiguo testamentario, porque en la mentalidad del Antiguo Testamento un ungido era un personaje quizás, y digo quizás, pues ya verán por qué, que respondía al profetismo. Los profetas eran ungidos, pero también los sacerdotes eran ungidos para ser sacerdotes. Los reyes eran ungidos para ser rey. Y en la mentalidad del Antiguo Testamento o en la mentalidad antiguo testamentario, los reyes, los profetas, los sacerdotes eran ungidos con aceite como signo de ellos estar capacitados por Dios para ejercer esa función. Y cuando aquí se está planteando que Jesús es el Cristo, o sea que Jesús es el ungido, esto quiere decir que en Cristo se cumple la interacción del ungido de Dios, indistintamente sea en griego o indistintamente sea en hebreo. Jesús es el profeta de Dios, porque anunció la verdad de su Padre. Jesús es el sacerdote porque se ofreció un sacrificio perfecto en favor de todos los seres humanos que le aceptaran. Y Jesús es el rey porque su autoridad y dominio es sobre todas las cosas. Ahora, en esa misma definición, tú eres el Cristo. Está planteado también que para la iglesia primitiva Jesús es el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Tanto los profetas como los sacerdotes pudieron sostener con firmeza y con ímpetu que vendría un Mesías para el mundo y que ese Mesías que vendría precisamente vendría para el pueblo de Israel. El concepto
que presenta Pedro en esa respuesta que le da a Jesús cubre precisamente esa extraordinaria verdad. Jesús es el ungido para los griegos porque en él se cumple esa separación del Espíritu Santo para hacer una misión en específico. Y Jesús es el cumplimiento en los hebreos de todas las profecías antiguo testamentarias que planteaban que vendría un Mesías. Y que ese Mesías sería el Salvador del mundo. Así que para la iglesia primitiva, la gran verdad aquí presentada es que Pedro lo proclamó antes de su muerte. Y antes de su resurrección ya Pedro tenía la revelación de Dios de que Cristo era el Salvador del mundo. Ahora, existe otro dato interesante. Existe otro dato que me gustaría compartir y es que en Hechos 2:36, después de la resurrección de Jesús, la iglesia descubrió otra gran verdad que le fue revelada. Y dice así: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Pero no es solo un maestro, no es solo un rey. El término Señor quiere decir que en Jesús está toda la autoridad divina de Yahvé, toda la autoridad divina del Padre, es la esencia misma del Padre. Porque comparte toda la autoridad y la esencia de ese Dios que le envió. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? ¿Qué implicación tiene toda esta introducción que le he dicho para la iglesia? ¿Qué implicación tiene todo esto para el ser humano o qué implicación tiene esto para nosotros tenerlo meridianamente claro? Jesús es el Cristo, amado hermano. Jesús es el ungido. Jesús es el llamado, el que comparte la esencia misma del Dios de los cielos. Observen bien la implicación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa ser Señor? Tiene la esencia misma de la divinidad. Si tú confiesas con tu boca que Jesús tiene la esencia misma de la divinidad y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, yo no lo digo, la Biblia dice, serás salvo. Amado, existe salvación garantizada si tú eres capaz de confesar, de entender que en Jesús está la esencia misma de la divinidad del Padre. Existe salvación garantizada para el hombre y para la mujer que confiese y cree que Jesús es la misma esencia del Padre y que Dios le resucitó de entre los muertos. Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria, para satisfacción, para alegría, para regocijo del Padre. ¿Cuál es entonces el testimonio del Evangelio de Marcos?
Pues el testimonio de Marcos es que este Jesús que le daba hambre igual que a usted y a mí, el testimonio de Marcos en su evangelio es que este Jesús que tenía frío en los tiempos de frío, aún siendo divino, el testimonio de Marcos en su evangelio es que a este Jesús que le daba sueño como a usted y a mí, que este Jesús reina sobre toda la creación y sobre toda la historia y sobre toda la iglesia para gloria, para beneplácito, para orgullo de ese Dios de los cielos. ¿Qué demarca esta gran verdad para los creyentes? Pues esta gran verdad, amados hermanos, demarca para nosotros los creyentes que de la misma manera que Israel doblaba su rodilla ante Dios, la iglesia, nosotros, los creyentes, doblamos rodilla ante ese Cristo que es Señor, ungido y Rey. Cristo, amados hermanos, como resucitado, es el Señor del universo. Cristo como resucitado es el Salvador del mundo y sigue siendo el Mesías esperado por Israel. Y miren qué dificultad tiene Israel, que cuando Cristo venga, ellos se darán cuenta que ese que llegó es el mismo que crucificaron hace más de 2000 años. Y todavía lo están esperando por primera vez. Qué gran sorpresa se llevarán los judíos cuando Cristo vuelva, que se den cuenta que el que llegó es el mismo al que ellos crucificaron y todavía lo están esperando. Por lo tanto, amados hermanos, para la iglesia Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Todo tiene que girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. La oración gira alrededor de Jesucristo. La adoración en la alabanza gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida tiene que girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amor por nuestros hijos tienen que girar alrededor de Jesucristo. Nuestro amor por nuestra pareja, por nuestra esposa, por nuestro esposo, tiene que girar alrededor de Jesucristo. Todo lo que hagamos, amados hermanos, de palabra o de hecho, dice la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo. Como amamos a nuestros hijos, tiene que ser como lo hacemos a Jesús. Como nos desempeñamos en el trabajo, tiene que ser alrededor de Jesucristo. Como nos desempeñamos en nuestro vecindario, tiene que ser alrededor de honrar a Jesucristo. Y mira qué grandeza que su nombre es invocado en cualquier oración. Fíjense qué dato interesante. Que toda la oración cristiana, dice la Sagrada Escritura, yo no me lo estoy inventando, toda oración cristiana tiene que ir acompañado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo el centro es Jesucristo. Pero no tan solo invocado en la oración, sino también invocado en la experiencia del bautismo. Cuando los creyentes llegan a las aguas bautismales, y los vimos hace 2 domingos atrás, en lo que la iglesia está pensando es que así como Cristo murió y resucitó, el creyente va a las aguas de la misma manera que Cristo muere y resucita. De la misma manera el creyente muere en las aguas y emerge de las aguas resucitado, diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amados, su muerte y su resurrección sigue siendo y seguirá siendo
el fundamento de la bendita esperanza de nosotros los creyentes y de la iglesia. De hecho, cuando nos llamamos cristianos, queremos decir que pertenecemos al reino de aquel a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. No somos cristianos porque somos bautistas. ¿Me oyó? No somos cristianos porque pertenecemos a una denominación. No somos cristianos porque esta denominación me gusta. De eso no se trata ser cristiano. Somos cristianos porque pertenecemos al reino de Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Amado, pertenecer a una denominación, pues no está mal. Está bien, porque ¿a dónde vamos a pertenecer? No está mal. Pero cada vez que yo escucho a alguien con ese pensamiento soberbio, entendiéndose que está en el lugar donde quizá, no sé, mejor conoce a Cristo o está en el lugar que ahí sí que son cristianos porque en otros no, me parece que no ha entendido el mensaje de los 4 evangelios plantados en la Sagrada Escritura. Porque no somos cristianos para pertenecer a ninguna denominación, sino en la iglesia primitiva no hubiesen habido tantas iglesias alrededor. No somos cristianos porque somos bautistas, no somos cristianos porque pertenecemos a una denominación, no, somos cristianos porque pertenecemos al reino de aquel a quien Dios ha hecho Señor y ha hecho Cristo. Y eso hay que tenerlo meridianamente claro. Y cuando digo tenerlo meridianamente claro, hermano, no se atreva usted a menospreciar a los de otra denominación, que yo le aseguro que cuando llegue al cielo, si llega, allá va a encontrar gente que usted pensaba que no iba a estar y gente que usted pensaba que iba a estar, no va a estar. Para la iglesia primitiva, Cristo es el Hijo eterno de Dios. ¿Me escuchó bien? Él es el logo. Él no fue creado. No. Para la iglesia primitiva, Cristo es el logo. Él es la palabra. De hecho, la Escritura misma dice de Cristo que todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Fue enviado por el Padre para la reconciliación del mundo. Se hizo hombre para redimir la humanidad. Su sacrificio destruyó el pecado, venció el pecado, pero también venció la muerte. Y vive en la iglesia, que es el cuerpo mediante el Espíritu Santo, teniendo como objetivo reunir todas las cosas, reunirlas en Él. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo, amado hermano, Cristo es el centro de la vida de la iglesia. ¿Me escuchó bien?
Cristo es el centro de la vida de la iglesia. No hay otro fundamento, pero tampoco hay otro centro. ¿Quién es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra? Pues yo no puedo decir que el pastor, que yo, Raúl Torres, soy el centro o soy el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. No, porque separado del cuerpo nada soy. Pero todos y cada uno de nosotros unidos, dice la Sagrada Escritura, somos el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros conformamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que si alguien quiere ver a Cristo en este tiempo que estamos viviendo ahora, lo tiene que ver en usted y lo tiene que ver en mí. Así que mida sus palabras, mida sus comportamientos, mira los gestos, cuide y mida los gestos que usted hace. No vaya a ser usted como la casa de Caifás, en donde le desfiguraron el rostro a nuestro Señor Jesucristo. Mida sus palabras y mida su comportamiento. No vaya usted a caer en lengua de aquellos que dicen, y eso, que ese es cristiano. Hace más de 2000 años atrás, hace más de 2000 años se dijo de él que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él fue en los siglos pasados, Él es en el siglo presente y Él seguirá siendo por los siglos futuros para la gloria de aquel que lo envió. Es decir, amado hermano, la iglesia entra en una dimensión transformadora y gloriosa gracias a ese Jesucristo que dio su vida por nosotros. La iglesia entra en una dimensión transformadora y gloriosa gracias a Jesucristo. La iglesia posee, amado hermano, la única garantía de salvación. La iglesia posee la garantía de eternidad. La iglesia posee el sello de vida eterna como resultado de ser parte del cuerpo de Cristo que resucitó de entre los muertos. El que Él nos haya puesto por su gracia y por su misericordia en esa dimensión, ¿a usted no le parece que eso es maravilloso? El que Él nos haya puesto salvo en garantía de salvación, en garantía de eternidad, en garantía de vida eterna, estando a la diestra de Dios Padre. El que Él nos haya puesto por su gracia y por su misericordia, no porque usted se lo merece, no porque usted dio nada, no porque usted valga algo, sino a pesar de usted, que Dios lo haya puesto por su misericordia dentro de esa dimensión de eternidad. ¿Usted no cree que eso es suficiente para usted servirle todos los días mientras su existencia esté en esta tierra? ¿No le parece que eso es maravilloso? Como iglesia, amado hermano, porque Jesús es el Verbo del Padre. Como iglesia, porque para el mundo griego Él fue el ungido y para el mundo hebreo Él era el Mesías. Como iglesia, nosotros los creyentes podemos decir, la iglesia es inamovible. ¿Por qué podemos decir que la iglesia es inamovible? Pues lo podemos decir porque Jesucristo venció todas las cosas cuando Dios le resucitó de entre los muertos.
Cuando yo escucho decir que el pecado está llegando más allá de lo que llega al Evangelio, que por supuesto no digo nada, pero se me viene el pensamiento, este no conoce los Evangelios. Cuando yo escucho decir que el pecado nos está ganando terreno, yo digo, esta persona no ha leído los Evangelios. Cuando yo escucho decir que el pecado está avanzando en gran proporción por encima de la iglesia, yo digo, esta persona no conoce la historia de la iglesia primitiva y el poder del Espíritu Santo de ese Dios que nos salvó. Marco concluye con una nueva declaración que a mí me parece fascinante. Fíjense que Marcos, si usted lee el Evangelio, no toca a los ladrones de la cruz. De hecho, lo único que Marcos dice de los ladrones es que esos dos, no uno, que esos dos eran unos irrespetuosos. Pero fíjense que Marcos sí toca al personaje que tuvo que haber estado desde el anuncio de la crucifixión de Jesús hasta haber terminado todo. Y Marcos le llama el centurión. Sin nombre, muy estratégicamente, porque Marcos en su redacción del centurión deja ver entre líneas que el centurión puede ser usted o puedo ser yo. Fíjense lo interesante de esto, amados hermanos. Cuando Jesús está colgado o está pendido allí en la cruz del Calvario, allí estaba María. La pregunta es, ¿a quién estaba mirando María en la cruz del Calvario? ¿Estaba mirando al Salvador del mundo? ¿O estaba mirando a su hijo? María estaba mirando a su hijo muriendo, desangrándose en la cruz del Calvario, con todo el dolor que esa escena puede provocar a una madre. Allí estaba María mirando a su hijo morir desangrado. Pero a la misma vez, cuando Jesús estaba pendido en la cruz del Calvario, allí estaban los discípulos de Jesús. ¿Y a quién estaban mirando los discípulos de Jesús? ¿A su Salvador? No. Todavía no habían entendido y se peleaban. Porque cuando él fuera rey, ¿quién iba a gobernar o quién iba a tener tal o cual puesto? Los discípulos estaban mirando a su maestro, no estaban mirando a su Salvador. Me están matando al maestro. Pero a la misma vez, cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, allí estaban los judíos religiosos. ¿Le estaban matando a los judíos religiosos a su Salvador? No. Para los judíos religiosos estaban matando a un impostor. Estaban matando a alguien que quería suplantar a otra persona. Para los judíos religiosos estaban matando a un farsante. Le dimos muerte porque tú dices que eres el Hijo de Dios y eso no te lo vamos a permitir. Pero Marcos redacta que el único que estaba allí con una conclusión distinta era el centurión. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amados, Jesús es y seguirá siendo el centro de la vida de la iglesia. De hecho, los ángeles anunciaron su restauración. Ese evangelio de Mateo, ese evangelio de Marcos, ese evangelio de Lucas, ese evangelio de Juan, en esos evangelios los ángeles anunciaron
su resurrección como culminación de la historia de Jesús. ¿Y qué terminaron diciéndole? Aquí no está, Él ha resucitado. Por lo tanto, amado hermano, cuando la intención de Marcos, cuando la intención de Marcos se plantea, la intención de Marcos es hablar de Jesús, comenzando diciendo, Él es el Hijo de Dios, aunque humano, como yo, con sueño, con hambre, con dolor, con muchas condiciones, pero es el Hijo de Dios. Y termina su evangelio diciendo, como los ángeles lo anuncian, Él no está aquí, Él ha resucitado, porque Él sigue siendo el Hijo del Dios viviente. Así que, amados, si el evangelio de Marcos nos muestra, igual que los otros evangelios, que Él es el centro de la vida de la iglesia, y pongan iglesia a Raúl, pongan iglesia a Maritere, pongan iglesia el nombre de ustedes, el centro de la vida de cada uno de nosotros, ¿por qué no actuamos conforme a eso que nosotros somos? Porque el primado son mis hijos. Porque el primado es mi estatus social. Porque el centro de mi vida es como yo tengo mi casa. Porque el centro de mi vida es como yo me veo ante la sociedad. Porque el centro de mi vida es mi trabajo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia. Cuando el centro de la vida del cristiano se llama Jesucristo. Buscad el reino de Dios, dice la Sagrada Escritura, y su justicia, y todas las cosas, amado, todas vendrán por añadidura. Bajemos nuestros rostros ahí donde están. Marcos nos muestra a un Jesús que sufrió cada una de las cosas que nosotros padecemos. Pero aún así, en su humanidad venció el pecado. Marcos nos muestra a un Jesús que tiene muchas cosas en su mente, como cada uno de nosotros, que piensa en su trabajo, que no me da tiempo para llegar, bañarme, comer, ir a la iglesia, ir al estudio bíblico. No me da tiempo, estoy tan atareado, tan cansado, que mi cuerpo se agobia. Pero a la misma vez sigue presentándonos Marcos a un Jesús que es hijo del Dios viviente. Haga su reflexión ahí donde usted está. Y yo creo que es tiempo de que pidamos perdón. Porque yo creo que no hemos sido lo suficientemente agradecidos por aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muchas veces, cosas de nuestro diario vivir es más importante que Jesús. Cuéntela, y le aseguro que son muchas.
Muchas veces en nuestro diario vivir se interponen cosas, bueno, no se interponen, se ponen cosas, las interponemos nosotros, pero se ponen cosas y nosotros las interponemos por encima de Jesús. ¿Quién da la vida por ti? ¿Quién es capaz de, aún tú siendo culpable, merecedor de la muerte, quitarte del lugar de la muerte y del castigo que mereces y ponerse Él para que por medio de Él tú tengas perdón y seas justificado? ¿Quién hace eso sino Jesús? Examina su vida diaria. No voy a pedir que levante su mano, pero examine su vida diaria. Y yo creo que tenemos que pedirle perdón a Dios. Él es el centro de aquellos que nos llamamos cristianos. Yo no sé si hay alguien en medio de nosotros que no conoce al Señor. No lo sé. No sé si en los medios digitales esté viéndonos alguien que no conoce al Señor. Pero ese ungido de Dios y ese rey puede ser el rey de tu vida. Y la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Él es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos y le aceptas en tu corazón, serás salvo. ¿Habrá alguien que no conozca al Señor que hoy quiera entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguien que quiere reconciliar su vida con el Señor? Con tan solo levantar su mano, oramos por ustedes de ahí. ¿Habrá alguien? Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu soberanía y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús.